Salmo 23, versículo número 1. Dice así el libro de los Salmos, el Salmo 23, versículo número 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Padre, oramos en esta noche para que tú puedas nuevamente, que seas propicio con nosotros. Señor, llena nuestra necesidad, llena ese vacío que debe estar completo de conocimiento. Señor, por medio de tu palabra, Señor, que podamos creer, que podamos confiar, que nuestra fe sea aumentada, Señor, que nuestra incredulidad sea vaciada, Señor, y que estemos quietos, que estemos tranquilos, Señor, confiando únicamente en ti. Padre, esa confianza te pedimos por nuestras familias que están fuera del país y también por nuestros hermanos que están fuera del país. Señor, sé propicio con ellos y con nosotros, teniendo esta confianza. Señor, bendice a todos aquellos que oyen estas enseñanzas, estas prédicas. Señor, oramos para que podamos ser de bendición para cada uno de ellos. Y nosotros en este día queremos ser edificados. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, por favor, hermanos? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Hay una noble nota de confianza en este versículo. Es bien importante ver que este David, el Salmo de David, no hay un si el Señor es mi pastor. Mire qué interesante esto. No es si el Señor es mi pastor. O tampoco dice, pero si el Señor es mi pastor. Ni tampoco dice, espero que el Señor sea mi pastor. Sino que es muy preciosa esa noble nota de confianza en que David, ¿cómo le podría decir? Dice esa palabra mí, es un monosílabo, mí, que es la palabra más dulce de todo este salmo, el que él pueda decir mí. Ahora, es bueno saber de modo tan cierto cómo sabía David que pertenece al Señor. Esto es muy bueno, muy necesario saberlo, que nosotros le pertenecemos a Él. También nosotros al leer esta porción, todo el Salmo, pero este versículo número 1, cuando dice, nada me faltará. Pero ¿por qué dice David, nada me faltará? Bueno, primeramente ha dicho, el Señor es mi pastor. Es muy precioso que usted pueda saber qué es un pastor, especialmente en Dios, ¿verdad? También es muy importante que usted sepa qué es una oveja. David estaba muy consciente de las dos cosas, pues él sabe lo que está diciendo. Y lo vamos a ver un poquito o un poco más adelante. Pero ¿qué está tratando la manera de hacer el Señor a través de este salmo, a través de este versículo, a través de David? Que nosotros, como ovejas del Señor, hemos de cultivar el espíritu de dependencia confiada en nuestro Señor. Nosotros lamentablemente carecemos de esta dependencia. La pregunta es, ¿por qué nosotros carecemos
de esta dependencia? ¿Por qué nosotros no podemos depender del Señor? ¿Será que no estamos conscientes que es un pastor, especialmente en el Señor? ¿Será que no estamos conscientes que es ser oveja? ¿Y cuál es la labor del pastor? ¿Cuáles son las necesidades de la oveja? Y es por eso que es muy importante que nosotros comprendamos esa segunda parte del versículo. Nada me faltará. ¿Qué es lo que necesita una oveja? ¿Qué es lo que una oveja no necesita? ¿Qué es lo que una oveja pide? ¿Qué es lo que una oveja no pide? Nosotros como seres humanos podemos decir que tenemos una gran ventaja al compararnos con los animales, pero también tenemos una gran desventaja al tener, por ejemplo, raciocinio. Se vuelve muchas veces una desventaja para nosotros, porque por instinto el animal busca únicamente lo que necesita. Fíjese bien, lo que necesita. Cuando el animal obtiene lo que necesita, ya no necesita nada. Pero nosotros los humanos no, lamentablemente. Fíjese que es increíble cómo inclusive se puede ver a los animales más salvajes que cuando están llenos de su sistema digestivo, de su estómago, cuando están llenos, ellos ya no atacan, ya no salen a cazar, puede pasar una presa cerca de ellos y solo la vuelven a ver, porque ellos no necesitan comer, no necesitan matar para comer. Y es por eso que usted puede darse cuenta que no existen gimnasios para animales en la selva. Ni tampoco hay nutricionistas. Claro, hay porque usted busca un veterinario y usted le quiere dar una atención humana al animal, pero el animal no es humano, es animal. Como es triste y lamentable cuando usted no tiene la experiencia de tener un animal y llega a obtener uno y va donde el veterinario y lo primero que le dice el veterinario a uno, mire, pero este animal no sabe que es animal, él cree que es humano. ¿Por qué? Porque usted le da de comer y lo trata y lo cuida y etcétera, etcétera, lo atiende como que fuera un humano. Él no es humano, es animal. Así que al perro hay que enseñarle que es chucho. Porque uno le da lo que uno quiere al animal y el animal pues lamentablemente lo malcriamos, inclusive lo maleducamos. Entonces, pero el instinto del animal fuera mejor el animal si él viviera solo, sin nosotros, porque se comportara y viviera como un chucho. Pero lamentablemente él se vuelve dueño del sillón donde se ve la televisión. Él quiere dormir en la cama. Usted se va y él se sube a la cama a descansar. Y así un montón de... Entonces hay desventajas para nosotros como humanos. Y es por eso que esas desventajas nos llevan a nosotros a preocuparnos. Y la pregunta es, ¿por qué nos preocupamos? Es interesante a la luz de este contexto leer, ser enseñados cuando el Señor dice, no os afanéis. Cuando el Señor dice, mirad las aves, cómo se visten, cómo se alimentan. Mira. Y ni siquiera Salomón se vistió como una de ellas. Y yo le añadiría por lo que acabo de decir, ni Salomón se alimentó como ellas. Porque de seguro Salomón se debe enfermado muchas veces de esos banquetes. Eso no lo dice la Escritura. Eso únicamente lo pienso sabiendo cómo nosotros somos. ¿Por qué? Porque no sabemos que somos ovejas y que como ovejas nosotros tenemos necesidades y esas necesidades son suplidas por nuestro pastor. Por eso David con
categóricamente puede decir: Jehová es mi pastor, porque él había sido pastor, él era pastor. Comenzó con los animales y por ser buen pastor con los animales fue llevado a ser pastor de toda la nación. Mire, fue llevado a ser pastor del pueblo de Dios, que él se llama, por el Salmo 23, él se llama pastor, porque la escritura fue escrita e inspirada por Dios a través de sus instrumentos. Amén. Entonces, usted debe saber qué es pastor. David tenía el privilegio de saberlo, pues había sido. A la vez, él puede darse cuenta que él es una oveja. Si usted nunca va a llegar a ser pastor, por lo menos debería de saberlo de una forma teórica, pero sí usted como oveja sabe cuáles son sus necesidades y por lo tanto usted debería de conocer qué es una oveja. Entonces usted va a poder decirlo como también lo dijo David. Entonces, primeramente hemos de cultivar el espíritu de dependencia, una dependencia confiada en el Señor. Pero lamentablemente nosotros no dependemos del Señor. Nosotros dependemos de nuestro trabajo, nosotros dependemos de nuestras habilidades, dependemos de nuestra profesión, dependemos de nuestros ingresos. Dependemos de nuestros conectes, del cuello que tenemos con alguien, dependemos de nuestros padres. Y así podría yo mencionarle una cantidad de formas en las cuales nosotros no podemos ser dependientes de Dios. Sencillamente, no dependemos del Señor. No hemos aprendido a depender del Señor. Entonces, esa es la palabra más dulce, mi. Ese monosílabo. No dice el Señor es el pastor del mundo en general. No dice así. Tampoco dice que el Señor es el pastor y guía de la multitud de su rebaño. Amén. Sino que dice Jehová es mi. Mire qué importante es esto. Aunque no fuera el pastor de nadie más, es con todo mi pastor, dice David. Si él no es su pastor, a mí eso me tiene sin cuidado. Él es mi pastor. Si no es suyo, bueno, ese es un problema suyo. Pero él es mi pastor. Entonces, qué precioso es esto, que él es mi pastor. Si yo logro entender esto, él es mi pastor, ya no me preocuparía por lo demás. Ya no me preocuparía qué le pasa a los demás. Y esto es lo que quiero dar a entender con este versículo número 1. Qué importante es poder tener esta dependencia de Dios. No me importaría si alguien no quiere tenerlo como pastor, pues hay millones que no lo tienen como pastor. Hay millones que no lo reconocen como Dios. Hay millones que no creen en Dios. Ellos pueden poner sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, sin ningún prejuicio, pueden poner creencia religiosa ateo. Pueden ponerlo. Y a nosotros nos da pena, porque no dependemos de Dios. Nos da pena poner como para darnos a entender quiénes somos, cristianos evangélicos. No evangélico, no cristiano evangélico. A mí cuando me preguntan fuera del país, cuando ando en las cosas ministeriales, a mí me preguntan, ¿y usted qué es? Soy pastor evangélico, por la gracia del Señor. Eso es lo que yo digo, a mí no me da pena. Yo me siento dichoso y feliz, inmerecido, pero no me avergüenza de decir que soy un siervo del Señor. Eso ni me avergüenza decir que Él es mi Dios, ni me avergüenzo del Evangelio, ni tampoco me avergüenzo de decir que soy cristiano. Y cuando digo evangélico es porque como todo el mundo es cristiano, entonces, y la gente entiende cuando usted dice cristiano evangélico, de los que se tapan, de esos, exactamente, de los fanáticos. Sí, es una verdad.
Así nos ven y a mí no me da pena eso. Ellos tienen toda la razón, porque no pueden entender ni pueden comprender lo que yo entiendo y lo que yo comprendo. Ellos no lo pueden saber. Entonces, qué importante que nosotros podamos, al igual que David, decir: Jehová es mi pastor. Ahora, fíjese bien, cuando estaba diciendo, aunque no fuera pastor de nadie más, Él es mi pastor, significan tres cosas, en las cuales David las representa, que no se pueden ver separadamente, siempre por cuestiones de tiempo, pero David está diciendo tres cosas. Primero, Él me cuida. Si usted sabe que Él es su pastor, usted sabe que Él lo cuida, que Él la cuida. Si usted dice, Él es mi pastor, está diciendo eso exactamente. Él me cuida, porque el pastor cuida las ovejas, porque la oveja necesita ser cuidada. Amén. Es igual como decir, Él es mi Padre. Y no hablo del Señor. Es como decir, ella es mi madre. Con eso estoy diciendo, Él me engendró. Ella me concibió. Ella me dio a luz. Ella me amamantó. Ella me formó. Ella me ha cuidado. Él me ha cuidado toda la vida. Cuando yo digo, es mi padre, o fue mi padre, o es mi madre, o fue mi madre, estoy diciendo eso. Yo soy hijo. Él es mi padre. Yo soy hijo. Ella es mi madre. Yo soy oveja. Él es mi pastor. Y qué necesario, hermano, es llegar a esto. Es que esto es lo que nos hace diferentes a todos. Porque no todos. Él es el pastor. Entonces, usted dice, Él me cuida. Y lo segundo, que es muy generalizado en todo el capítulo, es, me vigila. Él me cuida y me vigila. Él está pendiente de mí. Él no aparta su atención de mí. Yo tengo un pastor, estoy diciendo, cuando digo, el Señor es mi pastor. Yo tengo un pastor que en ningún instante se descuida de mí. A menos que yo le haga no sé qué palabra ocupar. Es muy fea porque algunos me oyen donde hay personas de ese país. Pero a menos que nosotros lo engañemos. Y no es que lo engañemos. Como esta mañana aprendíamos. El Señor le reveló a Caín y no lo detuvo. Hazlo. Y lo hizo. Como aprendíamos esta mañana, nadie me puede obligar a ministrarme. Lo único que a mí me lleva a ministrarme es mi necesidad. Es lo único. Y soy bienaventurado cuando lo hago porque yo necesito. Y yo no tengo la dicha que usted tiene, porque yo no tengo una autoridad que me ministre. No tengo una autoridad que conozca mis debilidades. Y usted sí tiene. Entonces usted es dichoso. Y es por eso que con todo mi corazón le digo, Él es mi pastor. Él me cuida, Él me vigila. Pero no solamente me vigila, aquí David está diciendo, me guarda. Cuida, vigila y guarda. Hay más, pero estoy tocando mínima estas tres cosas. Él me guarda. Cuando digo, Él es mi pastor, como oveja, yo estoy guardado. Yo estoy protegido. Yo estoy cuidado. Yo estoy vigilado. Tengo dueño. Tengo quien por mí. Tengo alguien que se preocupa por mí. Tengo alguien que sí tiene cuidado de mí. Que sí, oiga, tengo a alguien que sí tiene cuidados por mí y para mí. Yo no soy cualquiera. Soy una oveja del Señor. Démosle un aplauso al Señor, amén. Y si usted notó, las tres palabras que dije las tres están en tiempo presente. Me cuida, me vigila, me guarda. El Señor es mi pastor.
No dice el Señor fue mi pastor, ni tampoco dice el Señor será mi pastor. Dice el Señor es mi pastor. Cada segundo que vivo, Él es mi pastor. Y eso usted y yo deberíamos estar bien conscientes. Y aquellos que sí lo estamos, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿De quién temeré? Aunque un ejército, lo decía también David, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá, o no temerá mi corazón. Qué tremendo. David estaba consciente que por un camino le salían a él, pero por 7 salían huyendo. ¿Por qué? Porque el Señor era su pastor. Él sabía cuál era la labor del pastor. Y él sabía cuál era la dependencia de la oveja hacia su pastor. Por eso sería muy lindo que nosotros pudiésemos conocer la vida pastoril, el pastor y sus ovejas, y nos diéramos cuenta de la cosa más bella de la cual el Señor nos pone como ejemplos. Sea cual sea la posición del creyente, ahora está bajo el cuidado del Señor. No importa qué posición tenga. Algo muy importante, al descubrir a Dios como su pastor, David describía acerca de su propia experiencia, ya que pasó sus primeros años cuidando ovejas. Fíjese que quiero que me ayude a que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 16. Versículo 10 y 11. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Lo voy a repetir, leí como que hubiera coma en hijos. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Versículo número 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Mire, desde jovencito, desde niño, él era pastor. Significa que desde toda su vida David sabía que era un pastor. Entonces toda su vida David pudo ver que era ser una oveja. Entonces pienso que en aquella labor que David tenía como pastor, pienso que él en determinado momento, él que quisiera ser una de esas ovejas. Porque cuando usted, como cuando nosotros somos padres y nuestros hijos están pequeños y usted los ve que despiertan y comen. Comen y se vuelven a dormir. Duermen y vuelven a despertarse y despiertan para comer. Y usted dice: ay, cómo quisiera ser como el niño. Porque usted tiene que ir a trabajar, tiene que hacer un montón de labores. Entonces, en determinado momento, David pudo haber sentido esa necesidad siendo un niño, de saber cómo era una oveja y él querer ser oveja. Entonces dice, y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y usted sabe lo demás, ¿verdad? Que es traído porque Dios lo había escogido. Mire qué tremendo. Lo había escogido para que fuera el pastor de su pueblo. Y eso hizo que hubiesen razones por las cuales Dios lo había escogido a él. Entonces, las ovejas dependen completamente de su pastor. David sabía esto. En cuanto a otras 3 cosas, alimentación. El Señor habló de eso. De que, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué os preocupáis? ¿No sois vosotros más importantes que los animales? Y acababa de decir que a los animales Dios los alimenta y Dios los viste. Entonces, hombres de poca fe, nos dice, a aquellos que nos afanamos y nos preocupamos, es que realmente no nos ha amanecido que el Señor es nuestro pastor,
Tenemos que llegar al conocimiento de eso para que nosotros podamos depender. Entonces, el depender de Dios es aprendido. Entonces, alimenta. Ya vamos adelante a explicarlo. Pasto y agua. Dos cosas bien fundamentales. Ellas necesitaban ser cuidadas, vigiladas, protegidas. Ellas tenían que ser alimentadas. Tenían que ser llevadas a que tomaran agua, a ser llevadas a brevar. Ellas eran conducidas, ellas eran traídas, ellas eran metidas al redil. Entonces, mire qué tremendo. David conoce la vida de la oveja y dice, el Señor es mi pastor. Oiga lo que dice, nada me faltará. Y ese es el problema que muchos tenemos, que no sabemos cuáles son nuestras necesidades. No nos damos cuenta de que Dios suple nuestras necesidades. No lo sabemos. Esa es la gran pesadilla que tenemos algunos, de que Él realmente suple nuestras necesidades. Amén. Entonces, otras tres cosas. Alimentación, lastimosamente no estamos viendo todo el capítulo, pero alimentación, guía. El Señor guía a su pueblo. David guiaba a su pueblo. Cuando él llevaba las ovejas, él iba adelante. Y las ovejas le seguían. Por eso es muy importante que la oveja conozca la voz de su pastor. Entonces, él iba adelante de ellas. Él conoce el camino. Él sabe dónde está la alimentación que es buena para ellos. Y cuando ellas eran alimentadas, Él las traía de regreso, pero en el regreso Él venía detrás de ellas, ya no adelante, a fin de que ninguna se le extraviara, ninguna fuera devorada por un animal salvaje. Podemos nosotros tener esa confianza y podemos decir, o lo sabemos cuando decimos, el Señor es mi pastor. Alimentación, guía, protección. Le acabo de decir las tres cosas en lo último. Ahora, algo más, alimentación. Él conoce los delicados pastos. Él sabe cuál es la buena alimentación. Hay libros que hablan mucho sobre la labor pastoril. Y una de ellas es que el pastor siempre tiene el cuidado de llevar a la oveja a una buena alimentación. No a una mediocre alimentación, a una buena alimentación. Y en la alimentación tiene el cuidado de que no vaya una espina, porque una espina es suficiente como para poder matar a la oveja. Y en algunos libros se lee de que el pastor inclusive mete su mano en el pasto y prefiere dañarse él su propia mano a que la oveja muera por una espina. Entonces él la lleva a delicados pastos donde no hay una mala hierba que los pueda matar a los animalitos. Entonces el animal come confiadamente, sabiendo que el pastor le está dando lo que verdaderamente necesita. Esto es muy importante que usted y yo lo sepamos. Dios se preocupa porque tengamos buen alimento. Él se encargará. Usted no se preocupe de eso, no es su preocupación, es de Dios. Por eso es tremendo cuando nosotros encontramos en el libro de Ezequiel y en el libro de Jeremías que el Señor dará a su pueblo pastores conforme a su corazón. Pastores que darán la vida por sus ovejas. Por pastores que le darán buen alimento y buen cuidado a su pueblo. Amén. Al igual que las aguas de reposo. Las aguas de reposo no son aguas estancadas. Aguas de reposo porque van caminando muy lentamente.
y es necesario que el agua esté casi reposando para que la oveja pueda beberla. Se cree que de lo contrario la oveja no bebe el agua, que es muy removida, porque normalmente se ve turbia. Entonces el agua tiene que estar en reposo para que el animal la pueda beber. Entonces, qué tremendo cuando David dice que el Señor lo llevará a pastos delicados y junto a aguas de reposo. En Juan 10:11 encontramos que el Señor se llama a sí mismo el buen pastor. Juan capítulo 10 y versículo número 11. Voy a mencionar 3 cosas del Señor para que usted sepa quién es su pastor. Dice, yo soy el buen pastor. Mire qué tremendo. David sabía perfectamente quién era un buen pastor. El Señor Jesús también sabía, lógico, quién era un buen pastor. Él había escogido a David para su pueblo. Y en Juan 10:11 el Señor dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero vayamos a Hebreos capítulo número 13 y versículo número 20. 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, oiga lo que dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aquí estamos metiéndonos en otra área, pero ahí él dice, el gran pastor de las ovejas. Él dio su vida por las ovejas. Pero también en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo número 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí estamos metiéndonos también a otra área, pero lo importante es, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Imagínense qué tremendo. Si nosotros, hermanos, que aquí en la tierra tenemos como pastores, como guías, como protectores, como consejeros, como ministradores de la gracia del Señor, tenemos a hombres caídos. Y nosotros los llegamos a amar, los llegamos a respetar. Y como dice ahí mismo en Hebreos, mejor dicho, cuando dice en Hebreos, en el capítulo 13, dice que los llegamos a venerar al igual que nuestros padres. Imagínense el príncipe de los pastores, que es el Señor, que por Él verdaderamente nosotros somos salvos, que por Él verdaderamente somos alimentados, que por Él verdaderamente también somos vestidos como vistió Adán. Entonces, Él es el buen pastor, el Señor Jesús. Nosotros somos sus ovejas. Entonces, usted debe decir, yo soy oveja del Señor. Usted debe de creerlo y usted debe de confesarlo. Yo soy oveja del Señor. Usted debe de confesar, el Señor es mi pastor. ¿Por qué? Porque suceden 2 cosas. Primero, usted está honrando a Dios. Y al honrar a Dios, está haciendo, no de una manipulación, no de esa forma, pero al honrar, porque es lo que Dios espera de nosotros, que cuando usted lo honra a Él, usted lo está comprometiendo a Él y avergonzando al diablo. Recuerde, no es manipulación porque el Señor todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. Entonces, no es manipulación, pero cuando usted dice, el Señor es mi pastor, usted está haciendo que Dios mueva todo su poder para que lo cuide, para que lo proteja, para que lo alimente, para que lo ayude. A veces no le damos importancia a nuestra confesión. A veces no sabemos lo que decimos cuando decimos, y lo decimos de corazón, aunque sin conocimiento, el Señor es mi pastor. Cuando usted dice y lo dice de corazón, ¿sabe una cosa? Entonces dice Dios, nada te faltará. No somos ovejas, animalitos, atemorizados y pasivos, sino seguidores obedientes y sabios,
que seguimos al único que puede guiarnos, primeramente, a los mejores lugares. Pastos y sus efectos. El pasto representa la alimentación. Y esa alimentación, ¿qué hace? ¿Qué efecto produce en el animal? Primeramente, el buen pasto la nutre a la oveja. Entonces, es una oveja bien nutrida. Y si es una oveja bien nutrida, ¿qué es lo que trae esa buena nutrición? La vuelve fuerte. La buena alimentación nos hace fuertes y podemos resistir cualquier virus, cualquier peste, y al hacernos fuertes nos vuelve sanos. Qué importante es la buena alimentación. ¿Somos fuertes nosotros? ¿Somos sanos nosotros? Mire, la enseñanza de esta mañana, lamentablemente Caín no estaba sano. Pero puede ser que al igual que Caín, nosotros podamos tener buena alimentación y estar desnutridos. Buena alimentación y ser débiles. Buena alimentación y no ser sanos. Porque hace poco se nos dijo, todos tenemos la misma enseñanza. Todos estamos en el mismo ministerio. Somos enseñados por los mismos pastores o por los mismos maestros. Pero no todos crecemos igual. No todos pensamos igual. No todos servimos igual. Porque esta mañana, una de las muchas cosas que quería darle énfasis era ese estado de Caín en los servidores. ¿Cuántos somos cainitas por el servicio que damos? Porque usted puede aparentemente dar un buen servicio, pero su corazón porque no se habla que la ofrenda de Caín fue mala. Su servicio tal vez no sea malo, pero su corazón hace malo el buen servicio que usted pueda dar. Aló. Entonces, nutridas, fuertes y sanas. ¿Qué es lo que hace la palabra en nosotros? Si este es el pasto, si nosotros tenemos buen pasto, ¿qué debe de hacer este pasto en nuestras vidas? Si el pasto es la palabra, ¿qué debe de hacer en nosotros? ¿Cuánto estamos conscientes que hace esa palabra en nosotros? ¿Aprovechamos nosotros realmente el alimento que nos da el Señor? Yo no estoy hablando de mí. Yo no estoy hablando de los otros siervos que comparten la palabra. Porque lo que nosotros hacemos es solamente, al igual como hacían los discípulos que llegaron, o eran los apóstoles que llegaron a servir a las mesas y después dejaron de servir. Pero nosotros lo único que hacemos es servir las mesas, servir en la alimentación. La alimentación no es nuestra. Vamos a dar una buena alimentación si verdaderamente somos puestos por el Señor. Si no, somos salteadores. También el buen pastor lleva por caminos seguros. El Salmo habla de vara y de cayado. La vara no es para la oveja. ¿Y cuántos de nosotros maltratamos a las ovejas? Mire, hermano, usted es juez de este ministerio. Los que predicamos la palabra, ¿qué somos con usted? ¿Le damos vara? Una cosa es enseñar la verdad. Otra cosa es golpearlo. Otra cosa es humillarlo. Otra cosa es herirlo. La vara no es para eso. La vara es para proteger a la oveja. La vara ve a su pastor y ve su vara y ella se siente segura porque sabe que ahí está el que la defiende y el que tiene un instrumento para defenderla bien.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice David. ¿Aliento en qué sentido? No solamente en que Él es un buen pastor, aunque esto es parte de la confianza y de esa, me infunde aliento cuando ve a su pastor y ve su callado, por ejemplo. Su vara, pero también su callado. El callado sirve para poderla rescatar, para poderla ayudar. Entonces eso le infunde aliento. El pastor que siempre está dispuesto a tender la mano, a ayudar a la oveja, que está consciente que aunque la oveja no lo merezca, su compromiso es con el príncipe de los pastores. Esta mañana me tocó decirlo. ¿Pero por qué lo dije? ¿Porque yo no lo quiero hacer? No. ¿Porque me carga? No. Porque también sé como pastor que la oveja es tonta. Esta mañana me tocó decir, cuando nos descarriamos como ovejas, hacemos pedazos nuestra vida, nos importa un comino, como dice el mundo, nuestro pastor. Nos importa un comino la iglesia, nos importan los líderes, que me vale que la iglesia diga, que no diga, se van y se hacen pedazos. Durante tanto tiempo. Y de repente viene la intervención de Dios, viene el trato de Dios, ¿y a quién buscan? Al pastor. Su vara y su callado me infundirán aliento. Significa que Él tiene el callado para sacarme del hoyo donde me encuentro. Me infunde aliento. Entonces, ese es mi pastor. Porque si no me infunde aliento, no es mi pastor. Tengo la confianza de que Él me puede ayudar. Por eso David no pereció, porque él sabía quién era su pastor. Y fíjese que lo expresé como le repito, no lo hice porque me molesta, no. Es un común denominador que he visto todo el tiempo del ministerio. Que la oveja le vale todo, tira por la borda todo lo espiritual, le importa poco la oración, le importa poco congregarse, le importa poco servir o no servir, servir mal, etcétera, hacer pedazos su vida. Y uno sabe que al final no tiene opción, tiene que regresar al redil. Todo herido. Y aquí estamos los pastores para eso. Gracias a Dios que la oveja no es quien le bendice a uno. Uno está consciente que es el Señor quien lo bendice a uno. Entonces uno solo vuelve a ver al Señor y el Señor dice, te toca. Amén. Y no somos el criado, pues. Le digo todo esto para que usted sepa de que no crea que nosotros estamos amargados. No, nos da tristeza. Y qué lindo porque me dice alguien esta mañana, hermano, mire, lo que usted dijo es una gran verdad, me dijo. Aquí estoy. ¿Y sabe qué dije yo en mí adentro? Qué bendición que está pagando el precio. Porque en otro puede decir, no hombre, está pagando el precio. Entonces, ¿qué pienso yo? Es oveja. Porque cuando mi madre me regañaba, ¿y qué opción tenía yo? Mi mamá. No le digo mi padre porque solo lo tuve mis primeros 8 años. Muy poco de él, de recuerdo. Pero mi madre me podía decir lo que ella quisiera y me estaba diciendo una verdad y me gustara o no me gustara, ¿y para dónde agarraba? Pues? Yo no lo conocía en ese tiempo para que me ayudara. ¿Qué me tocaba? Ni modo. Decir amén. Entonces, qué lindo, es oveja entonces. ¿Y sabe qué pensé yo? Sí, hermano, sí, hermana, para eso estoy. ¿Ya se cansó de hacer pedazos su vida? Amén, aquí estamos para ayudarle. Entonces reconoce pastor. Y no estoy hablando de mí. Bien. Nos lleva por caminos seguros. Algo muy lindo que quiero decirle. Este salmo no pone énfasis en las cualidades de las ovejas como animales, sino en las cualidades como discípulos de los que siguen a un líder.
Cuando usted reconozca al buen pastor, sígalo, porque Él es el que le va a ayudar. Y estoy hablando especialmente del Señor. Él es el único que le puede ayudar. Él es el único que le puede dar la alimentación exacta que usted necesita. Porque aun cuando venimos del mundo, ¡qué misericordia! Hablo del mundo, no que venimos inconversos, no, que hemos descendido a Egipto. Y el faraón o el rey de Egipto nos ha echado. Porque sabe quiénes somos. Usted sabía que pastorear en Egipto era abominación para ellos. ¿Y eso por qué no lo entendemos cuando descendemos a Egipto? Que somos abominación para los egipcios. Amén. ¿Qué le estaba diciendo? Se me fue la idea. Ayúdeme, por favor. ¿Mande? Sí, antes de eso. Amén. Gracias, sierva. Sí, es que perdí la idea. Usted tiene la culpa, hermano. Va. ¿Sabe por qué? Porque cuando le decía no cuando venimos inconversos, no creyentes que hemos descendido de Egipto. Mire, es increíble, hermano. El día que nosotros nos presentamos, por decirlo, a la iglesia, ¿verdad? El día que nos presentamos al Señor en la iglesia, el Señor, es increíble lo que nos habla el día que regresamos. Hermano, si Dios me habla, es porque Él ya me comenzó a alimentar. Yo como sí sé cómo es Él, de verdad aplaudo con fuerza. Por eso lo hago. Yo sí sé quién es Él y a quién le estamos dando los aplausos. Y me da pena de ser tan bello Él, aplaudirle como que fuera. Bueno, mejor los futbolistas son mejor aplaudidos. Que siempre pierden. Yo no hablo de nuestro país, hablo en general. Ahora, quiero terminar con esto. David dice que no le ha de faltar ninguna cosa que sea realmente buena para él. Por eso el versículo número 1 del Salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si nosotros estamos conscientes de qué es lo que verdaderamente necesitamos, y lo que verdaderamente necesitamos es lo que Dios nos da, es para lo que Dios nos provee. Entonces, si tenemos lo que realmente necesitamos, no me falta nada. Mire cómo somos por naturaleza, mire cómo somos por naturaleza. Yo le aseguro que si usted llega a su casa y comienza, digamos los objetos, usted llega a su casa y comienza a ver este objeto, y son miles los que tiene, y no digamos los que tienen bodegados de hace 20 años. Usted llega a su casa y usted ve este objeto, y yo le pregunto, hermano, ¿qué uso le da usted a este objeto? Ya me lo ponché. Y si le pregunto, mire, ¿cuándo fue la última vez que usó esto? Entonces, nuestras casas están llenas de objetos, por no decir chunches, de que no nos sirven. Entonces, esto, mire, alguien se lo puede llevar y como yo no le doy ningún uso, es más adorno que otra cosa, alguien se lo puede llevar y ni cuenta me doy que se lo han llevado. ¿Por qué? Porque no me hace falta, pero ahí lo tengo y sigo comprando más. Entonces, ¿qué soy? Fíjese que en mis locuras, yo digo, en mis locuras, yo quisiera comprar una casa nueva y no comprar nada. Solo la cama, la silla, la mesa,
la lámpara. ¿Y qué más? Es que rico entrar a una casa, pero esto solamente los que lo acaban de comprar, pero porque no tienen para comprar las cosas que necesitan. Pero una vez tienen para comprarlo, la llenan de chunches. Qué lindas se ven las casas con unas cuantas cosas. Así, Pero nuestras casas, hermanos, llenaríamos 4 casas del mismo tamaño de la que tenemos. Así que en las grandes casas que vivimos y así caminamos, ¿ve? Y cuando vamos subiendo las escaleras, que no nos vamos a sonar la cabeza como que está banco. Y si vamos a la bodega, ¿y sabe qué dice David? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me dará únicamente lo que yo necesito. Qué difícil es adquirir lo único que necesito. Usted sabe que tenemos problemas hasta para vestirnos. Ay, ¿cuál vestido me pongo hoy? Estoy hablando de ustedes, mujeres. Ustedes dijeron, de los hombres. No. Ay, ¿cuál vestido me pongo? Ay, no me da. Estos zapatos no me dan. Y hay 300 ahí. ¿Cuál de todos estos? ¿Cuál de estos me queda? Voy a ver y empiezo y agarro el vestido y lo pongo así. No. Si tuviéramos 3 vestidos, no tuviéramos problemas. Un zapato negro y un café. Uno para reír y el negro para llorar. Pero no lo hacemos. Qué lindo David, ¿verdad? Equilibrado. El Señor es mi pastor y Él me dará lo que yo necesito. Si tan solo esa convicción la tuviéramos, no tuviéramos tantos problemas, tantas deudas. Así que, ahora, ¿cuál es el mensaje subliminal? Que no lo agarró. Todas sus deudas son... Dígale usted. Y a eso innecesario, póngale chanfle. ¿Qué es eso innecesario? No, muy suave, tengo deudas innecesarias. No, póngale un verdadero calificativo. Miren lo que Santiago lo dice. Miren lo que invertimos el dinero, miren lo que invertimos en nuestra labor, miren lo que invertimos, lo que tanto nos cuesta, en cosas que no necesitamos. Así que esa deuda, de seguro usted no la tendría si tan solo fuera una oveja del Señor. Salmo 78, versículos 70 y 71. Ya terminé, hermano, no se preocupe. Me comprometí conmigo mismo en no pasarme 20 minutos más del tiempo. 78-70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Versículo 71. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Pero ¿qué es lo que hizo que Dios lo llamara para esto? Vea lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 36. Y ahí usted va a comprender por qué Dios lo llamó y por qué David le dice al Señor, Él es mi pastor. O sea, yo soy tu oveja, le está diciendo. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Mire qué lindo esto. Mire esas ovejas, la protección que tenían, el cuidado que tenían, el guía que tenían. Cuando venía un león o un oso y tomaba a algún cordero de la manada, versículo 35, salía yo tras él. Oiga, qué tremendo. Yo quiero preguntarle, ¿cuántas veces usted ha sentido que Dios sale tras de usted? Porque lo van a devorar, porque lo van a destruir, porque lo van a maltratar, porque lo van a humillar. Yo salía tras él, dice David, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí,
Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mira qué tremendo, mira qué pastor. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Ahora comprende por qué dice David, Él es mi pastor. Si yo como hombre, si yo como joven, si yo como niño hice esto por las ovejas, ¿qué no hará el Dios omnipotente por mí? Amén. Y finalizo con esto. Él trae las ovejas al redil. Canaán se volvió el redil de Israel. Él trae de nuevo las ovejas al redil y les provee de todo lo necesario. ¿Qué quiero decir con esto? En Canaán está todo lo que ellos necesitaban. En las cosas materiales, en Canaán estaba todo lo que ellos necesitaban. Y le dio sus leyes. Y al darle sus leyes, o sea, les dio su palabra. Al darle su palabra, ellos ya no necesitaban nada. Todo lo que hay en Canaán es todo lo que ustedes necesitan. ¿Y cuánto no entendemos esto? En mis caminos, tú tienes todo lo que necesitas. En tu iglesia, y esto es para todos los creyentes, para usted aquí este lugar, para usted que me oye, su pastor, su iglesia, es todo lo que usted necesita. Aquí tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Entonces Canaán era lo que ellos necesitaban. Por eso les dijo, no van a imitar a ninguna de las naciones, ni van a hacer alianzas con ellas. ¿Entiende por qué? Porque ustedes no tienen necesidad de nada. Por ejemplo, nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿y qué estás haciendo donde el vecino? ¿Te falta comida? No. ¿Te falta techo? No. ¿Te falta energía eléctrica? No. ¿Te falta agua? No. ¿Te falta comida? No. ¿Te falta cama? No. ¿Te falta un cuarto? No. ¿Te falta televisión? No. ¿Te falta computadora? Tampoco. ¿Te falta teléfono? No. ¿Te falta calzado? No. ¿Te falta vestimenta? No. ¿Y entonces qué estás haciendo ahí? Porque cuando somos celosos, así somos. ¿Por qué? Porque sabemos a lo que nos exponemos cuando salimos fuera de la cobertura de nuestros padres, en el caso de los hijos, y nosotros como padres, cuando ellos se salen de nuestra cobertura, de nuestro alcance, somos pastores para ellos. Estamos constantemente vigilándolos, estamos constantemente protegiéndolos. Deberíamos de entender qué es pastor. Y cuando entendamos esto, vamos a poder decir, el Señor es mi pastor. Y cuando entendamos lo que somos las ovejas, entonces también vamos a poder decir, el Señor es mi pastor. No me avergüenzo de ser oveja. Por rato me dicen que soy tonta, pero no importa. Porque la oveja se caracteriza por eso. Y en el sentido no tonta, de falta de... No. Es fácil presa, es fácil que sea engañada, es fácil de ser seducida. Porque dentro de todo en su naturaleza, la oveja no es capaz de hacerle daño a nada, ni a nadie. No es que seamos tontos de que no nos da la cabeza, entendámoslo, hermano, cuando lo hablamos de una manera diferente. Pero usted debería de creer y de confesar que Él es su pastor y por lo tanto nada le va a faltar. Démosle un aplauso al Señor y terminamos. Bendito Dios. ¿Cómo nos falta honrarte, Señor?
Cuesta comprender que la metáfora del pastor indica el cuidado que Dios da a su pueblo, el cuidado que sus ovejas necesitan. Buen alimento, buena agua, constante vigilancia, constante protección de las fieras, cuidados del mal tiempo y de todo peligro. También de un auxilio pronto a la descarriada y a la enferma. La oveja sin pastor perece. Tómelo de la forma que quiera. La oveja sin pastor perece. No puede sobrevivir una oveja sin pastor. Oiga, no puede. Y el principio está en el animal, la oveja animal. Sin pastor no puede vivir, perece. Por eso es muy importante lo que David decía. El Señor es mi pastor. Significa que David sabía que nunca, jamás iba a perecer. ¿Y cuántos no reconocemos, pastor? Primeramente el Señor. Es porque no comprendemos lo que es el pastor, ni tampoco comprendemos lo que es oveja. El Señor Jesús se declaró como el buen pastor. Y así es. Él es el gran pastor. Él es el príncipe de los pastores. Y aquellos que entendemos esta verdad, nos sentimos dichosos. Estamos confiados. Tenemos una dependencia confiada en Él. Él sabía que nosotros necesitábamos este día y nos alimentó conforme a nuestra necesidad. Él sabía que usted y yo necesitamos entender esta verdad que entendió David por ser el pastor de los animales y después de ser el pastor del pueblo de Dios. Esto lo llevó a David a reconocer: el Señor es mi pastor. Y si Él es mi pastor, me dará todo lo que yo necesito. Hermano, usted no ha perecido. Ha aprendido, que es diferente. Pero no ha perecido. Si usted hubiera perecido, no estuviera aquí. Usted lo que ha hecho es que usted ha aprendido para que no siga cometiendo los mismos errores. Porque muchos hemos aprendido de nuestros errores. Y eso nos ha llevado a tener una mejor dependencia de nuestro pastor, que es el Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Que tu pueblo hayamos recibido esta porción tan importante en la vida de David. Es tan importante que tú, Señor, lo inspiraste a que él escribiera este salmo tan necesario para el creyente.